En Guatemala es moneda corriente hablar de poderes ocultos. Se trata de esa red informal de individuos públicos y privados que ostentan el poder en el país. El gobierno es el poder legal, pero no el real. De ser cierto este supuesto, estaríamos hablando aquí del corazón que hace latir la crisis de la justicia y de otros sectores en Guatemala. ¿Es esto correcto? A mi juicio, José, hay en Guatemala una alianza criminal, hay un pacto de corruptos hace algunos años, públicamente y a través de hechos notorios. Se evidenció un pacto de corruptos para modificar leyes penales para generar impunidad. Y entonces esa alianza criminal tiene capturado al Estado guatemalteco, es algo que hemos asegurado en diferentes foros y en diferentes espacios. Hay un Estado capturado y hay un sistema de justicia capturado. Una muestra es el Ministerio Público, que tiene a una fiscal general corrupta y con acciones antidemocráticas, dicho por el Congreso de los Estados Unidos, y nominada en la lista Engel. Esa es una muestra de cómo una institución que estaba floreciendo fue capturada por la mafia, porque Consuelo Porras es parte de la mafia. Señora Porras. Sí, es una pregunta bastante compleja y bastante delicada. Creo que tal vez yo quisiera comentar específicamente respecto del Poder Judicial. Por supuesto. Un Poder Judicial que fue electo mediante procedimientos muy cuestionados desde hace 6 años. Hay una sentencia en la que yo plasmé un voto razonado que me lo han cobrado durante estos 6 años. Ese voto razonado detallaba paso a paso todos los errores y todos los vicios que se dieron en la elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes más allá del periodo legal se encuentran 2 años más y amenazan con concluir un segundo periodo, porque el otro poder, que es el organismo legislativo, se niega a hacer la elección de magistrados. Para aparentar legalidad, lo incluye en su agenda diaria, pero siempre lo coloca como último punto de la agenda, con lo cual todos sabemos que por la dinámica del Congreso, día a día nunca van a llegar al punto 10. Y simplemente no se elige Corte Suprema de Justicia porque la actual Corte responde a los intereses de diferentes sectores que les vienen muy bien las decisiones que están tomando. Y es muy, muy preocupante advertir que todos los procesos penales que se inician y que se plantean contra personas acusadas de corrupción, la Corte Suprema de Justicia estima que son motivos espurios. Y las acciones que se inician o se intentan contra funcionarios independientes, resulta que no son acciones de carácter político y toman un curso como las que han tomado, las que plantearon en contra mía en su momento, que incluso llegaron al Congreso de la República de Guatemala para despojarme en su momento de ese beneficio que tenemos los funcionarios de no ser investigados por hechos de manera arbitraria. Por supuesto que este problema del antejuicio o este beneficio del antejuicio no está dado para personas que cometen ilícitos penales. Sin embargo, las que me han planteado a mí únicamente se refieren a decisiones que adopté en el ejercicio del cargo y que no convenían o simplemente no les gustaba. Entonces, pues el problema es muy complejo, es difícil poder en una sola pregunta abarcar tantos temas, pero yo sí advierto con estas 2 acciones que le ilustro que sí existe un serio problema en la institucionalidad del país y que la democracia en este momento no está garantizada.
Vea cómo he ganado o he obtenido una tercera nominación para ocupar el cargo de magistrada de la Corte de Constitucionalidad y se me niega el derecho de asumir ese cargo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Señor Sandoval. Aquí las dos colegas han trasladado cuál es la realidad de lo que vive, el país. Lo que se denomina como la alianza criminal es un poder no formal, pero que actualmente está controlando ese caos que vive el sistema de justicia en Guatemala. Cuando he tenido la oportunidad de transmitir cuál ha sido mi percepción de lo que ha ocurrido en el último tiempo, hemos visto cómo esa alianza no formal entre el sector empresarial, el sector militar, el sector político, ha propiciado el desgaste de las instituciones. En primer término, un lobby que públicamente fue conocido, una cantidad multimillonaria que se pagó para tratar de cumplir con el cometido, que fue la expulsión de la CICIG del país mediante la no renovación del mandato, una campaña de desprestigio que venimos sufriendo varios o muchos servidores públicos o quienes fuimos servidores públicos en su momento y que actuamos por convicción, porque era nuestro deber, era nuestro trabajo y que continuamos sufriendo y que paulatinamente ha ido creciendo el desgaste de las instituciones en el país con acciones que han impedido la investigación de graves casos de corrupción en el momento, que los graves casos que en su momento también fueron dados a conocer no avancen en los tribunales de justicia, pero por el contrario, como también lo decía ahí Gloria, parece que vivimos el mundo al revés. Todas las acciones que se plantean en contra de nosotros, por más ridículas, por más espurias que sean, caminan, mientras que los graves actos de corrupción no transitan por el ámbito del debido proceso. Un ejemplo, ayer un diputado que se dice de que insultó a un ministro, al ministro de Cultura y Deportes, le han dado trámite al levantamiento de la inmunidad. ¿Por qué motivo? Porque finalmente ha sido una de las voces disonantes en esa perversa realidad que vive el país. Pero por el contrario, casos bien construidos que reflejan un perverso ciclo de corrupción, como puede ser la ilegalidad que existe en el esquema de elección de las actuales cortes, son procesos que son rechazados por la Corte Suprema de Justicia. Hubo un periodo extenso en Guatemala entre 1966 y prácticamente entre 1983, en tiempos de dictadura, en que la justicia, en términos generales, estuvo al servicio de las tiranías. ¿Qué factores han posibilitado el surgimiento de jueces independientes, valientes, dispuestos a servir a la ley? Entre otros, quienes nos acompañan hoy. ¿Qué pasó? Señora Porras. Yo pienso que en Guatemala hay muchos funcionarios honestos que quieren hacer correctamente su trabajo, pero lamentablemente sienten temor. Y estas acciones que se realizan en contra de nosotros tienen precisamente ese cometido, porque no solo se trata del fondo, sino de las formas. O sea, no ha sido suficiente que no tome posesión de la Corte de Constitucionalidad, en mi caso, sino había que hacer un acto ejemplificante en el Congreso de la República para enviar mensajes a los demás. Esto es lo que sucede a los que se oponen al sistema. No es suficiente que los funcionarios estén migrando hacia otros países. Es necesario dar un mensaje ejemplificante en redes para provocar temor en otros funcionarios que, aunque internamente tienen el espíritu de hacer las cosas correctamente, no se atreven a desafiar el sistema. Yo creo que es lo mismo que ocurría en aquellos años, porque todos estos movimientos que han generado los cambios siempre los levantan personas honestas, personas de firmes convicciones
que generan cambios. Entonces, creo que tendrá que venir una segunda primavera para Guatemala, porque yo tuve el privilegio de iniciar todo el proceso de CICIG desde su instalación hasta el momento en que finalizó su periodo, desde el Ministerio Público hasta la Corte de Constitucionalidad. Un periodo que viví con suma esperanza de que las cosas estaban cambiando en Guatemala, pero la realidad es que vuelven a resurgir los mismos personajes, las mismas ideas, ese discurso confrontativo que no es real. Porque vea usted, el hecho de decir que se proteja a los pobres, el hecho de decir que se les haga una consulta cuando se trata de proyectos que se instalan en sus comunidades, el hecho de hacer señalamientos en una sentencia para que se haga un proceso de elección de cortes de forma transparente, pues es lo que me tiene a mí en esta situación. Y con mucha pena, yo creo que quisiera mandar un mensaje a los magistrados y a los jueces honestos. Vea, yo no puedo entender cómo pueden disfrutar de un dinero que se obtiene ilegítimamente, de una posición que se obtiene con tantos señalamientos públicos. La verdad es que aunque en su momento algunos funcionarios sientan euforia y se sientan muy importantes por aparentemente ganar este tipo de batallas, yo lo considero que es de verdad vergonzoso obtener una posición y obtener beneficios económicos a costa del sufrimiento de la gente y a costa de intervenir en procedimientos corruptos. Creo que más jueces, más juezas, más fiscales, más defensores públicos, más ciudadanía debe levantar su voz y decir que el país es de todos, no es de unos cuantos que son los que están tomando decisiones en este momento. Señor Juan Francisco Sandoval. Bueno, la existencia de servidores públicos honestos, valientes, responde a una razón fundamental, que entre toda la malicia, entre toda la huella, la semilla que quisieron eliminar, porque usted entiendo que está muy documentado de la situación de Guatemala desde décadas atrás, pero ha hecho de que aún en esos pequeños espacios exista un pequeño grupo de personas que resisten a estos embates de la criminalidad. Quizá nosotros no estamos en Guatemala, pero desde aquí, desde donde nos encontramos, queremos empujar procesos de cambio en nuestra sociedad, independientemente de tratar de resolver nuestros asuntos personales, pero sobreponemos la situación de la justicia en Guatemala sobre esos aspectos de índole personal. También existen funcionarios públicos que actualmente están actuando en Guatemala, resistiendo, actuando con mucho temor. No sabe usted la cantidad de amenazas diarias que reciben los servidores públicos, quienes aún se encuentran en Guatemala y quienes siguen siendo el sostén del Estado de Derecho, pero en condiciones de las más adversas posibles. Yo creo que la situación que se está viviendo aquí en Guatemala, creo que es una situación de retrospectiva. Mientras en los 90s teníamos alguna esperanza de que habíamos avanzado, parece que las élites envalentonadas porque consideraron que se estaban adversando sus intereses al haberse descubierto los graves actos de corrupción en el país, han tratado ahora de hacerlo retroceder en el tiempo y que los grandes logros que se alcanzaron sean borrados, y no solo los logros que se obtuvieron, sino también que todos quienes participamos en esa lucha tengamos una muerte civil, es lo que buscan, porque ahora en la época del conflicto armado era la desaparición, la ejecución del disidente. Ahora lo que se busca es desprestigiar y quebrar nuestra moral, pero no lo han conseguido, y estoy seguro de que vamos a resistir y vamos a demostrar de que otra Guatemala es posible. Señora Telma Aldana. Gracias, José. Efectivamente, Guatemala vivió una guerra civil y durante aquellos años, 1966,
1983, la justicia, especialmente la justicia penal, estaba para perseguir a los más pobres. Y a partir de la firma de los acuerdos de paz, que a mi juicio solo se firmaron y nunca se cumplieron, tiene que surgir la necesidad de cambiar ese sistema penal para que el sistema penal estuviera para juzgar conforme a la ley, en el sentido de la igualdad. Y entonces sociedad civil pelea por esos acuerdos de paz, para que se implementen, para que se cumplan, y hay apoyo de la cooperación internacional, pero es hasta la llegada de CICIG al país cuando, a mi juicio, empieza el fortalecimiento del sistema de justicia, pero también de la legislación nacional, que va permitiendo particularmente la creación de unidades importantes en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, particularmente la creación de juzgados de extinción de dominio, de mayor riesgo, los jueces de competencia ampliada. Hay ahí todo un esfuerzo de sociedad civil, de cooperación internacional, de juezas, jueces y fiscales comprometidos con el Estado de Derecho, hasta que Jimmy Morales da marcha atrás en todo este esfuerzo y Consuelo Porras es la encargada de la destrucción. La Unión Europea lleva no menos de 24 años brindando apoyos diversos a Guatemala, incluidas, entre otras, la seguridad, la justicia, la lucha en contra de la corrupción. Hay logros que exhibir, ciertamente, pero también hay retrocesos particularmente peligrosos. ¿Cómo convencer a la Unión Europea que esta no es la hora de dejarse llevar por la frustración y la indiferencia? Efectivamente, hay un espacio en Guatemala, la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, que está integrada por el Ministerio Público, preside el presidente del Poder Judicial, la Defensa Pública Penal, Ministerio de Gobernación. Es decir, es un ente integrado adecuadamente que ha apoyado en la ejecución de los fondos de la Unión Europea, que han sido para fortalecimiento de las instituciones del sector justicia y para su modernización. De hecho, uno de los programas se llamaba Modernización del sector justicia con fondos de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué mensaje le podríamos dar a la Unión Europea? Así es. Es que han contribuido a fortalecer y a mejorar el sistema de justicia del país, y hoy deben darse cuenta que el sistema de justicia, aquel sistema que la Unión Europea apoyó, está capturada por la mafia, y que necesitamos que la Unión Europea alce su voz y que le diga a Guatemala que el sistema de justicia que ellos apoyan no es este, sino es aquel, el que puede propiciar democracia y derechos humanos. Derechos humanos y democracia es el mayor legado de la Unión Europea al mundo. Considero que el principal mensaje que se puede enviar a la Unión Europea es que no descuide la buena inversión que realizaron. Es que en realidad pusieron abono en buena tierra. El tema es que la maleza en este momento se encuentra reaccionando a toda la construcción de una metodología de trabajo que permitió descubrir su manera de trabajar, algo que nunca se van a poder quitar de encima, que nos podrán exiliar a nosotros, podrán realizar acciones en nuestra contra, es que la ciudadanía, mediante las acciones que realizamos en coordinación con la CICIG, pudo descubrir la manera en que convirtieron la administración pública en un botín político
para satisfacer intereses personales, intereses corruptos. Yo creo que la Unión Europea debe tener claro que lo que afecta a un país, por pequeño que sea, va a afectar al mundo, porque estamos en un sistema globalizado. Y yo lo ilustro de una manera muy simple. Mire, a veces uno va caminando y le entra una piedrecita en el zapato. Y es una piedrecita a veces tan pequeña, pero es capaz de causar tanto dolor si uno no la quita de su zapato. Yo creo que ahorita no se debe dejar de ver a Guatemala y a Centroamérica porque son países pequeños, porque están muy lejos de Europa, porque son pequeños, pero pueden ocasionar grandes problemas a nivel global. Yo recuerdo con mucho entusiasmo a veces, y vienen a mi memoria en este tiempo todo lo que me ha tocado vivir, el primer día de inauguración de la CICIG. Y recuerdo el rostro de los miembros de la comunidad europea que todos cuidaban en el escenario que estuvieran las banderas de toda la comunidad europea, y hay una bandera específica que los representa. Y estábamos todos con tanta esperanza y tanta expectativa que creo yo que tenían fe en que el sistema iba a cambiar. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué invirtieron en aquel proyecto? Porque sabían la importancia, porque querían ser parte de un cambio. Y bueno, durante 10 años creo yo que hicimos los funcionarios nacionales lo que pudimos, y también la comunidad europea mantuvo su respaldo económico hasta que este proyecto se cerró. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿van a seguir apoyando a Centroamérica? ¿En qué proyectos los van a apoyar? Porque obviamente todo lo que se aporta a un país proviene de los impuestos del pueblo europeo, que se recaudan esos impuestos para invertirlos en proyectos productivos, en proyectos en beneficio de la humanidad. Yo las mejores lecciones de derechos humanos las he escuchado de muchas personas que provienen de Europa, y siempre me ha impresionado la sensibilidad con que observan a las comunidades indígenas y el deseo de ayuda que hay para que estas comunidades puedan desarrollarse. Entonces, ahora mi cuestionamiento interno es hacia dónde vamos, de qué manera se van a dar estos aportes, si se van a seguir dando, y que no pierdan el control también de legalidad sobre la región. Guatemala, según informes oficiales, es un puente de donde pasa el 80% de la droga que va para Estados Unidos. Pero ese 80% que va para Estados Unidos no se queda totalmente en Estados Unidos. Hay otras vías ya establecidas donde esa droga llega a Europa. Y hay una cantidad de droga que se queda a nivel local, que es un cáncer que le está haciendo daño a la humanidad. Entonces, ¿de qué manera se van a contrarrestar todas esas problemáticas a nivel mundial? Yo creo que la Unión Europea debe prestar atención a esto, al igual que el lavado de dinero, que han elegido a Europa como uno de los lugares especiales para depositar capitales que vienen de crimen organizado. Así es de que yo creo que debe prestarse atención a la región y deben revisarse los procedimientos de cooperación y de comercio que se están teniendo con la región. Señoras Gloria Porras, Telma Aldana, señor Juan Francisco Sandoval, yo voy a terminar con una pregunta de carácter general que tiene que ver con esta lucha profundamente asimétrica que lleva la justicia, la sociedad civil, en contra de los poderes ocultos de Guatemala. Y me gustaría terminar con algo positivo. ¿De dónde sacamos la fuerza, las iniciativas que permitan contrarrestar este poder tan omnímodo que hoy día hace confundir a la gente un momento de la historia con un destino y los puede llevar a este sentimiento de fatalidad que nadie desea? Señor Sandoval. Razón, corazón, convicción
Creo que son algunas de las palabras que creo que pueden sintetizar el deseo que tenemos muchos guatemaltecos, porque yo le podría garantizar que la mayoría de guatemaltecos, quienes queremos cambiar nuestro destino. Es muy difícil la batalla, hay que luchar contra el gran poder que sostiene esa atmósfera convulsa que ha sido la marca país durante mucho tiempo, pero no debo de perder la fe ni la esperanza de que la situación puede cambiar, que la solución la tiene la población guatemalteca, que estos perversos poderes no han permitido que descubran que ellos tienen el poder del cambio, y que yo creo que lo que ha ocurrido en el último tiempo es que son los amigos del mundo quienes han de alguna manera tratado de despertar ese espíritu que debe de mantener la ciudadanía para cambiar el destino. Gracias, José. Señora Telma Aldana. Gracias, José. Reiterándole el agradecimiento por la entrevista y de dónde vamos a sacar la fuerza. A mi juicio, estamos en crisis en Guatemala y la crisis da lugar a un amanecer. Así es de que debemos de resistir. La fuerza la vamos a sacar de Dios con mucha fe, del pueblo y de la ley. Señora Porras. La fuerza de mis convicciones. La fuerza que puede dar el mundo a través de mensajes claros para regiones corruptas. Creo que son las claves para que nosotros podamos avanzar. Y mientras uno tenga la capacidad de pensar y uno tenga la capacidad de hablar y haya personas que tengan capacidad de escuchar, yo creo que hay esperanza. Señoras, señor, permítanme a mí agradecerles la oportunidad de haberlos escuchado. Muchísimas gracias por todo.